goes. Aló, aló, aló. Bueno, vamos a seguir con una de las últimas actividades que tenemos hoy. Vamos a dar puntapié inicial a un conversatorio que tenemos sobre nuevos héroes chilenos, en el cual hoy día tengo la posibilidad de conversar con Francisco Inostroza, guionista y también director del evento, ¿verdad? Autor, bueno, uno de los guionistas de Brujo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a Sebastián Castro, también guionista que ha estado involucrado en distintos proyectos. Aquí me comentaban que habían trabajado juntos para la Caleuche, pero probablemente conocen más a Sebastián por sus trabajos más recientes, en los cuales está la saga de Guardianes del Sur. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, compañero, bien, súper bien, contento. Me encanta encontrarme con colegas y con nuevos lectores, siempre, sobre todo que me gusta cuando llegan los jóvenes a buscar, ávidos de historietas, y encuentro que esa es como la tarea que conversamos con los colegas también, como llevar estos héroes y todos los conceptos que nosotros manejamos en los cómics a públicos más jóvenes. Oye, bueno, y en ese sentido obviamente les agradezco tanto a ti como a todos los expositores que han venido a este evento. Justamente el generar estas instancias para interactuar con la gente creo que permite obviamente que haya esa renovación. ¿Y tú, Francisco, cómo estás después de esta extenuante actividad? Sí, agotado, abrumado, pero no, contento sobre todo por la camaradería que se ha dado con todos los colegas, la buena onda, la buena vibra que se ha vivido. Agradecer también a la gente que está asistiendo el día de hoy. Y nada, de echarle adelante, y esto nos da impulso para poder seguir avanzando y hacer una nueva versión ya para el próximo año también. Ojalá que sea así. Bueno, pero más allá del rol de Francisco como productor, ¿verdad?, del evento, Francisco ha trabajado como guionista. Dentro de los trabajos que ha realizado está El Brujo, que este año sacó una reedición, ¿verdad?, un tomo compilatorio. Y Francisco, ¿cómo partió esto de aventurarte en el género de superhéroes? Sí, bueno, yo creo que a todos partimos con los superhéroes. Todos éramos fanáticos o de Batman, o de Superman, o de Flash, o de los X-Men. Todos crecimos alguna vez leyendo esa historia y soñando en alguna vez poder hacer nuestras propias versiones de ellos mismos. Y desde eso siempre estaba la idea, las ganas de poder hacer un superhéroe chileno con todas las cosas que implica básicamente el trabajo de superhéroe. El heroísmo, los villanos sobre todo, que de alguna manera uno se enamora como de esos aspectos del superhéroe. Hacer el traje, pensar el traje. Son como obsesiones que tiene uno cuando está pensándolo más allá de la historia. Es como, no, es que tiene este traje, tiene esta cosa. Entonces, como desde ahí como que uno comienza con este espíritu de querer hacer un superhéroe en Chile. Oye, y en tu caso, Sebastián, ¿de dónde partió la motivación de escribir sobre superhéroes? Creo que también, a mí, mi primer paso fue como el ratón Mickey, como que tenía muchos cómics del ratón Mickey, de Disneylandia, de eso, pero mi vida cambió cuando leí a Superman. Ya la primera vez que tuve, mi primer cómic fue de Superman, mi segundo de Batman, ahí ya no volví atrás, así como con una vez que vaya a Batman ya no volví a Superman, porque Batman y ahí decidí, cuando ya leí mi primer Superman, quiero ser parte de este mundo, quiero escribir, yo creí que iba a poder dibujar, no lo pude, spoiler, no lo pude hacer, pero quería ser parte tanto que al menos poder contar ese tipo de historia. Y en relación a lo que hablábamos de Chile, hay como siempre se dice, hay como una especie de mito urbano, que es como, no, pero es que Chile no es país de superhéroes, no, es como Nueva York, no es... Pero encuentro personalmente como que eso es como, ¿por qué no vaya a tener tus propios superhéroes? Independientemente que aquí no haya grandes edificios, qué sé yo, no lo habían antes, siempre me ha parecido que es como un poco cruel. ¿Cómo pensáis que tu país, que tu comuna, no se merece tener su propio superhéroe? Es un ícono que defienda lo bueno, lo verdadero, o que al menos intente hacerlo. Entonces como que siempre he tenido este interés de crear algún personaje que quede y que demuestre que sí se puede vivir, como lo hace Román Faría, el Brujo, o los Bichos Raros, Acceso, qué sé yo, esta especie de heroísmo que, independientemente que no haya una gran metrópoli detrás,
sí, igual se puede crear, igual puede estar en lo más común, en el día a día, puede estar arraigado ahí el espíritu heroico. Oye, claro, yo me imagino que el comentario viene de que mucha gente dice, bueno, como chilenos somos de repente súper copiones, ¿eh? Y nos Sí. guiamos por estándares que no son los propios. Entonces quizá a lo mejor tomando un poco eso y desmenuzándolo, la crítica va quizás más hacia lo estético. En el fondo como, ya, podemos tener superhéroes, pero a lo mejor no con capa, en el fondo. Claro, claro. O por qué no por capa, tal vez pueden ser animales, pueden ser personajes mitológicos, pueden ser parte de la historia, qué sé yo. Hay que sacarse un poco el estigma de que el superhéroe, onda, como que siempre tiene que ser con colores, tiene que ser buenito. Hay bastantes códigos, hay un montón entre Superman y Batman, que es como la luna y el sol. Hay un montón de listas, antihéroes, como sea, pero yo creo que la búsqueda del personaje que como sea, con el precio que encuentre, quiere marcar la justicia, ¿ya? Independientemente que respeto o no la ley, encuentro que hay un mensaje impotente, weón, que seguimos siendo nosotros imantados hacia él. No son los efectos especiales en las películas de Marvel, ya no es como la gran ciudad, ya los efectos cada vez están medio. Los efectos y los guiones de las películas van así en picada. Entonces, pero es algo, en la necesidad que tú tenés de ver algo haciendo lo correcto en momentos difíciles, ¿cachai? Y eso yo creo que es importante de mantenerlo, no importa el disfraz que tenga el superhéroe. Oye, pero siempre hacen lo correcto, porque en el caso de Francisco, ¿verdad? El brujo, no sé si podemos clasificarlo como un superhéroe o un super antihéroe, ¿verdad? Sí, más un super antihéroe y un super antipático y un anti todo en realidad. Sí, con lo que dice el Seba, yo tengo ahí como sentimientos encontrados. Soy uno de los que cree que, entre comillas, no podríamos tener superhéroes en Chile porque no somos un país serio para empezar. No somos como Estados Unidos, que es un país serio y por eso tiene a Superman y a Batman, que es más serio que nadie. Sí, somos un país bien chaquetero, bueno para la onda, tirar la talla y por eso de alguna manera sacamos al brujo. Creo que ese sentido de comedia, ese sentido de irreverencia era la que funcionaba y con Brian que con el que somos guionistas en El Brujo comenzamos esa idea de cómo usar la comedia para poder hablar de Chile por un lado, poder presentar también los elementos de los superhéroes que estuvieran ahí sin perder la gracia y por sobre todo creo que junto con El Brujo, también los bichos raros, se sienten chilenos. Hiper chilenos y no una copia de un superhéroe norteamericano o imitando la usanza, pese a que las referencias son súper claras en algunos casos, pero logramos de alguna manera que los contenidos propios locales funcionen súper bien. Y no es un trabajo fácil, hay que buscársela, darle una buena vuelta de tuerca para que puedan de alguna manera tener vida propia los superhéroes. Y de alguna manera el brujo logra eso con toda su anti-heroísmo, anti-todo. O sea, así que, nada, a mí fue súper entretenido escribirlo, dibujar, o sea, más, en un principio casi dibujarlo. Después rápidamente me di cuenta que no servía para el dibujo, para el estilo del brujo. Nosotros estábamos buscando un estilo que era entre medio Image, medio cosas muy noventero, de grandes músculos, muy expresivo. Y así fue como comenzamos a deambular como con los dibujantes y llegamos a Prosa, a Mauricio Benares, que le dio finalmente la faceta final. Ahí pasaron un montón de personajes. Alan creo en algún momento dibujó algo, el perro, el Jaime también. Hicieron parte del diseño, el Carlos también trabajó y finalmente regaló en el que le dio vida final fue Mauricio. Oye, bueno, y efectivamente como no solamente más allá de lo que decía el Seba, de esto de plasmar un mensaje, sino que también creo que de manera exitosa ustedes lo han conseguido en los distintos proyectos en los que han trabajado, generar esta suerte como de fotografía en torno al superhéroe, ¿verdad?, de la historia, que hoy día en el caso, por ejemplo, del brujo incluso puede ser hasta cuestionable, pero era lo que representa lo que se veía o se hacía en esa época, digamos en los 90, ¿no? Sí, absolutamente, actualmente funable. De hecho, yo creo que podríamos hacer historias muy entretenidas con el brujo ahora, incluso con esta nueva lógica de muy a lo Peacemaker, por ejemplo,
yo creo que podría funcionar muy bien. Entonces, claro, es un personaje que cuando lo comenzamos a rescatar y logramos sacar el libro ahora, claro, no teníamos esa visión, lo usamos como un humor burdo, pero efectivo en su minuto, y claro, y ahora nos damos cuenta que estábamos bastante equivocados, pese a que no era lo que pensábamos, pero sí era parte de lo que el personaje era. Entonces, no tiene que ver con un tren de pensamiento propio, mío o de Brian, que éramos los guionistas, sino que sentíamos que el personaje tenía que tener esa salida y esos comentarios que actualmente no podríamos escribirlo tan tranquilamente. Pero sí era importante plasmar, más allá de eso, lo que ocurría en torno al personaje, las cosas que estaban acá. El personaje es un personaje penquista, es un superhéroe acá de Concepción, estudia en la Universidad de Concepción, deja la cagada en la Universidad de Concepción, destruye la Petrox, rompe los tribunales de justicia, se ve la ciudad en cierta medida dentro de las primeras historias. Y eso fue un poco lo que lo colgué yo, porque Brian lo quería entre Santiago, Chiloé, y yo le dije, no, pongámoslo en Conce, porque si ya, claro, está el medio y ya hay superhéroes en Santiago, necesitamos un superhéroe penquista y penca. Oye, se miran entre sí porque también de alguna forma colaboraron en ese proyecto, ¿verdad? Pero quiero ir también como al caso particular de Sebastián, porque en el fondo tú también has estado involucrado en un proyecto mucho tiempo, que es Guardianes del Sur. Podríamos decir efectivamente que son superhéroes, ¿verdad? Como porque has trabajado con el género de ficción sobre la historia, ¿verdad? Pero, claro, inspirado un poco porque como parte de este ejercicio es a raíz de un fanart que hizo el Guido, ¿verdad? Claro, sí. Con mucha relación a los X-Men. Tal cual. ¿Podemos hablar de superhéroes en ese caso? Al menos como yo lo escribo como si fueran superhéroes. No solo como alguien heroico, sino como superhéroe. Encontré súper como que le diste el clavo cuando dijiste de mandar señales. Como yo cuando era chico, un diario me llegó con una noticia que era como, hay un superhéroe, el primer cómic chileno de un superhéroe llega a kioscos. Vi en el diario la noticia y era Diablo, ¿ya? Y eso para mí fue una señal. Yo tenía en ese entonces unos 15 años, una cosa así, y como que yo lo leí, esa noticia, y dije como se puede. Ese mito de que no existían los superhéroes en Chile, al tiro con la foto que aparecía, era un dibujo tremendo el Mauro Herrera, que es donde aparecía Diablo saltando del, ¿cómo es que se llama? De la Torre Entel. Es como, oye, se puede hacer esto, ¿ya? Y por muchos años me obsesionó cómo poder llegar a hacerlo, hacer algo parecido, algo tal vez no como Batman y todo eso. Y creo que una de las llaves nos la dio la historia, pues, ya como que en nuestra historia hubo héroes con características pero increíbles, así, ¿ya? Si bien es cierto, la historia es escrita y reescrita y mil veces y siempre nunca va a tener una visión completa de cómo fue un personaje, es suficiente como para que tú lo puedas orientar, como para darle un mensaje. El Pancho aquí también ha trabajado con Lautaro, ¿ya? Y estos íconos son tan grandes, ¿ya? Son que te representan mucho, no solo representa una cultura, no solo porque tú naciste en Chile, estás ligado a ellos sí o sí, independientemente del apellido que tengáis. Entonces los Guardianes del Sur fue nuestra idea detrás de justamente este concepto de Kirby y Lee del mutante, del perseguido que quiere hacer el bien, pero su misma gente lo persigue. Bueno, ahí estaban los Winca, ahí está, tú vas leyendo como las claves al revés, po, ¿ya? De lo nuevo baja a lo viejo, ¿ya? Y intenta rearreglar un poco la historia, po, ¿ya? Entonces, este intento, qué más heroico que cambiar un poco el tiempo, es como tratar de reintegrar al héroe mapuche, que ha sido tan vilipendiado, sobre todo en las noticias y todo, con un aura de superheroísmo. ¿Por qué no? Si Caupolicán levantó un tronco, bueno, que sean 5 troncos, que tire una persona, así que ya que Galvarino pueda oler a kilómetros de distancia el rastro de alguien. Esos son superpoderes, po. ¿Ya? Pero eso es lo que te gusta leer, eso es lo que te enamora del concepto. No los trajes, ni las capas, ni las orejas para arriba, nada. Entonces, creo que ahí está lo que podemos escudriñar en nuestra propia historia, en nuestra sociedad, que también nos hace un poco heroicos a los lectores y a los que trabajamos en ello. Oye, claro, y me hace mucho sentido también pensando que esto es un género, más allá de sean superhéroes, el camino del héroe es un género que se remonta hace mucho tiempo, ¿verdad? La época clásica, que ya se generaban este tipo de relatos.
Entonces, los felicito, por cierto, por el trabajo que realizaron ahí. ¿Y cómo ha sido la percepción? Ya estamos hablando de como del proceso creativo, de sus motivaciones, ¿verdad? Sus proyectos personales, pero ¿cómo ha sido la percepción del fanático? Del fanático que leyó DC Comics, Batman, Superman, los X-Men o los Avengers, ¿verdad? Y se encuentra con este producto. ¿Se lo toma igual? ¿Lo valora? ¿Es otro tipo de público al que llegan? ¿Han hecho ese análisis o no? Creo que no, nunca me lo había planteado así, pero sí lográbamos ver la reacción cuando, por lo menos con las caleuches, la gente que las comentaba, los comentarios que llegaban a la misma revista, que eran súper positivos, el apoyo que nos daban, el hecho de haber sacado ahora también el compilatorio del Brujo, fue porque cada vez que íbamos a eventos nos preguntaban, ¿y dónde está el Brujo? ¿Por qué ya no qué pasó con la revista Caleuche? Entonces, de alguna manera lo hicimos por los fans y lo agradecieron un montón, sobre todo con toda la cantidad de material extra que colocamos en el libro que lo pueden comprar allá. Y cosas todo, esa recepción ha sido súper buena, incluso ahora también. Entonces, uno lo ve como desde de ese lado. O sea, yo lo que buscaba era que la gente se riera y que no pasáramos vergüenza ajena leyendo el cómic. Entonces, de alguna forma creo que tuvimos y logramos cautivar al fanático del superhéroe clásico con esta conversión un tanto trastocada que hicimos de nuestras propias versiones de superhéroes a la chilena. De hecho, mucho de lo que conversábamos con Brian en su minuto era que, no sé, Superman, Batman están como inspirados como en la mitología griega en cierta medida, y de hecho se le compara mucho con Apolo, Hades, entre otras cosas. Y nosotros también quisimos apelar a eso un poco más literal, y por eso el brujo tiene los poderes de los brujos chilotes y mezclamos las leyendas chilenas como parte del superhéroe, y ahí justificamos de dónde sacan los superpoderes. Siempre el problema es de dónde sale el superpoder. Ya nadie se cree que cayó un meteorito y que el loco se convirtió en algo. Había que darle un aura de otra forma, y de alguna manera como la magia la convertíamos en esta idea de hacerlo el superpoder, y eso te daba la categoría de superhéroe. ¿Y en tu caso, Seba? Yo creo que, al menos Guardianes del Sur, yo la hice pensando que, como yo fanático, llegar a la mayor cantidad de personas posible. No tanto como de un héroe, o sea, independientemente, en algún momento tuviste que tener, a no ser que viváis en un búnker, no sabéis quién es Superman, Batman, Wolverine, qué sé yo, pero no está con ese sentido, con otro sentido más histórico, más de redescubrimiento, como te decía. Pero yo tuve un personaje, como por el 2010, una cosa así, que era Acceso, que era un héroe, el héroe del ciberespacio, de internet, que alcanzamos a través de Mítica, la desaparecida editorial de el gran amigo Marco Rauch. Él intentaba enfocar el tema de internet, de las redes sociales, pero a través de un superhéroe. Alguien que podía bajar en su cabeza la información, te veía, se metía al tiro en tu Facebook, en tu Instagram, sabía que eran tus amigos, si quería se bajaba un tutorial de YouTube y aprendía a hacer las cosas súper rápido, qué sé yo. Encuentro que ese tipo de cosas, lo que tiene que hacer el superhéroe, que por lo que fue famoso Superman y Batman, Estados Unidos estaba muy mal en ese momento y tú querías ver cosas, ¿no? Alguien que se sobrepusiera a lo difícil que eran los tiempos, ¿ya? Y creo que para nosotros no hay límite, en el sentido de que hay que reflejar también los tiempos. El brujo es el hijo de su tiempo. No hay más funable que la década del 2000 al 2010, fue terrible en Neva de Fuma, y todos lo cometimos esos errores. Hemos estado revisando también para el brujo, para un posible nuevo tomo de Bichos Raros. He estado revisando los guiones antiguos y así, ¿cómo puede escribir eso? Pero en esa época además que lo pensaba, ¿cachai? Entonces, cada cómic lleva algo como de su época y trata de congeniarse con los lectores, yo creo, también de esa época, que ellos se puedan ver reflejados, independientemente si la historia pasa en el pasado o al mapa, o en el futuro, en una ciudad inventada, o extraterrestre, lo que sea, pero que se pueda tener como las necesidades y los problemas de la época actual. Yo creo que eso es lo que cruza un buen cómic, independientemente si el fanático es o no de los superhéroes o del tema de terror y todo. Todo es una excusa para contarte una historia profunda, yo creo, que son temas actuales que están presentes al momento de escribirse. Oigan, ¿y es posible
seguir adelante con estos proyectos, ¿cuáles son las dificultades que han experimentado en el andar, ya sea desde el punto de vista económico como creativo? ¿Por qué lo menciono? Porque todos sabemos igual que vivir de la historieta o trabajar en el mundo de la historieta en Chile es difícil, ¿verdad? No es muy bien remunerado, cuesta encontrar espacios para publicación, a lo mejor el número de ventas tampoco permiten vivir exclusivamente de eso, ¿verdad? Pero por otro lado también en las grandes industrias han experimentado un agotamiento justamente del género por la cantidad de veces que han abordado los mismos temas, entonces la gente ya no está comprando temas que son recurrentes y obviamente se han visto en la obligación de incorporar nuevos guionistas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Mariko Tamaki, ¿verdad? Que tomó Batman, ¿verdad? Y que venía de guionizar cosas completamente distintas, como por ejemplo Laura Dean, por ejemplo. Entonces se ve una renovación importante. ¿A ustedes también les pasa? ¿Hay un agotamiento del género? Y por otro lado, desde el punto de vista económico, ¿cuáles son los principales desafíos para seguir adelante con este género en Chile? Sí, mira, a nivel, primero como, ¿qué decirlo? Claro, yo casi no concibo el hacer un superhéroe si no tiene color. No tiene que ser a cuatricomía y todo, porque el superhéroe como en blanco y negro pasa a ser otra categoría de... no, le saca lo super, sí, aunque sea un color plano, no importa, pero entonces ya eso ya lo encarece bastante. Entonces hay que buscar estrategias de cómo lograr recuperar de alguna manera lo que uno puede invertir con el libro. Ahora, en relación al agotamiento, yo creo que el agotamiento se da por, al menos desde mi área, creo que se da porque uno después va creciendo y va buscando otras temáticas. La gracia del superhéroe es que son personajes que están hechos y pensados para un público infanto-juvenil. Difícilmente tú vas a encontrar un superhéroe pensado para el adulto. Y se nota cuando ya lo convierten en una temática adulta, que cambian los conceptos. Pero el público, por lo general, suele ser un público infanto-juvenil. Sobre todo adolescente. En algún punto, hasta el año 2010, se decía que el superhéroe era hecho para el público hombre, caucásico, de 15 a 22 años, y ese era el público. Y últimamente lo que han hecho, y que ha sido como lo renovador, es que han ampliado el tema con los géneros, hay nuevas superhéroes, están moviéndose hacia otras etnias. Entonces, eso yo creo que sirve como renovación. No sé si acá tengamos eso. A mí me sorprende que cada cosa que hace el Seba, todo es superhéroe. Es increíble. Acceso yo lo disfruté un montón. Lástima que no terminó. En algún momento lo veremos, espero. Y lo mismo pasa con Guardianes del Sur. Uno lo toma y en la primera página ya, oye, pero estos resalta el superheroísmo y también el estilo del dibujo del Guido también lo lleva. Entonces, de alguna manera lo que va cambiando son como las miradas, van cambiando también como las temáticas, y eso hace que de alguna manera sea renovable y que por algo sigue funcionando todavía. Si bien yo creo que a nosotros nos agota, en algún momento todos éramos fanáticos de Batman, de repente te aburrió Batman. No, que ya está otra vez lo mismo, que no, córtala, ese Alfred ha muerto ya no sé cuántas veces, una pena, ¿cachai? Y vuelve y aparece, y porque sí. Entonces, y lo mismo con Superman, entonces, y con todo en realidad. Y claro, necesitan constantemente estarse renovando, porque yo esto lo aprendí, me acuerdo, ni con los superhéroes, ni con nada, sino que lo aprendí con MTV. Estuve en un seminario donde estuvo un director creativo de MTV, y lo primero que nos dijo fue: cuando ustedes cumplan 18 años, dejan de ser espectadores y clientes de MTV. MTV está hecho para los niños de 14 a 17 años. Y ustedes se cumplen 18, para eso tienen VH1. Entonces dije, la claridad con la que está, y por eso los programas, que si bien en nuestra época eran los que disfrutábamos cuando éramos adolescentes, al tiempo después nos aburrían los nuevos programas porque era para los adolescentes de ese momento, así como los adolescentes de ahora. Y por eso uno ve como que cree que el tema se agota, pero en realidad tú le pregunté a los chiquillos y están fanáticos. Igual
quizás las ventas no son como lo fueron, no sé, en los años 90, que creo que eso fue como el pic del tema, pero es porque hay una renovación constante también del público. ¿Y tú qué me al respecto? O sea, pienso con lo que decía Francisco. Entonces, visto de esa manera, ¿qué le puede aportar al mundo, no solamente a la historieta en Chile, el tener superhéroes desde Chile? Lo que te decía, yo creo que el superhéroe es simplemente la excusa, como el disfraz para mostrar como tu realidad, ¿ya? Leer un superhéroe que sea de San Pedro de la Paz, que sea de Concepción como el Brujo, que sea de Chillán, hermano, de Los Ángeles, pero el de Los Ángeles de acá, po, ¿cachai? Como que dice mucho de rescatar cosas, ¿ya? Usar el cerro, el río, ¿ya? A mí me gusta trabajar con gente joven, ¿cachai? Y los cabros jóvenes, cuando hacemos talleres, yo intento hacer como hagan cosas que queden cerca de su casa, que los marquen, que sea de su territorio, ¿ya? Te permite este reflejo que te decía, que independientemente que tú no tengáis músculos, que no tengáis las curvas de la Mujer Maravilla, qué sé yo, nuevamente, el superhéroe es un disfraz de ideas, ¿ya? Entonces, el superhéroe te permite conocer el héroe, la función de ayudar, del dar la mano. Y ojo, con esto no quiero decir levantar un edificio, compadre, sacar una vieja de un incendio, eso es lo que te dicen las películas, el superhéroe. Pero detrás de ese disfraz está el verdadero héroe, el que se preocupa por el amigo, le pregunta cómo está, el que, no sé, pues, le ayuda con una señora del vuelto que no lo tiene y que, listo, la luca para que se lleve la compra, qué sé yo. Uno al día tiene un montón de opciones en las que puede cambiar, de verdad, puede cambiar el día de una persona con un gesto, con una respuesta bien hecha, con una ayuda. El cómic de superhéroe te insta a eso. No es solo los efectos, lo que te decía, no es solo los millones de... Es la corporación usando al superhéroe para tratar de hacerlo como un producto. Pero el transporte de ideas importantes y trascendentes de cómo uno puede ser como un poco más heroico cada día están presentes, no importa si está impreso a color, no importa si tiene capa o no, no importa del lugar donde hay. El superhéroe es la visión griega, quizás, de cómo lo máximo que podemos hacer, poder extraterrestre y todo eso, ¿ya? Tenemos que tratar de decantarlo y llevarlo a cómo nosotros podemos mejorar día a día, o al menos así lo veo como autor. Oye, y teniendo en cuenta los referentes que ustedes me mencionan, veo que hay coincidencia en el fondo, que sus motivaciones vienen un poco más o más motivaciones, referentes visuales vienen un poco más de la industria norteamericana, ¿verdad? ¿No han pensado en explorar referentes o estilos que se asemejen más a la industria oriental? Porque creo que hoy día justamente se ha visto un recambio, ya sea desde el punto de vista desde el formato que se utiliza, lo estético, también como las historias que hay detrás. Y vemos, por ejemplo, que a nivel oriental, en el manga, se explora mucho más historia ambientada en este contexto como escolar. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? ¿Han pensado en desarrollar temas similares? De hecho, yo tuve un cómic que era de una escuela de superhéroes, antes de la escuela de superhéroes que todos conocen. La sacamos en Héroes, de hecho, con el Brujo también, que se llamaba Curso Alternativo, y era justamente ese concepto, y era hecho en manga. ¿Ya? Entonces, como que a mí siempre me ha traído ese mundo. Bichos Raros tiene una versión manga también. Entonces, como que yo ya siento que yo ya voy por otro lado. Ahora lo que estoy trabajando, que voy a lanzar la próxima semana oficialmente, pero aquí también lo pueden tener en el stand, es Prat Infernal, que tiene poco de superhéroe, pero tiene mucho de héroe, porque es mi visión de lo que tenía que ser Constantine. Que Constantine, uno cuando piensa con alguien que se enfrenta a espíritus, demonios, siempre te viene la idea de Constantine este punky, malabrado, así, te voy a quemar y todo. El mismo Pancho tiene con Brian Anzuelos, que es la misma onda, pero yo traté de pensar al loco más noble de la historia de Chile enfrentándose a demonios. ¿Cómo se referiría aprovechando que tiene una faceta de espiritista, a un espíritu, a una muñeca que está poseída, a una secta? ¿Cómo lo haría alguien que es respetuoso, que tiene valores, todo eso? La clave de no repetirse con los superhéroes es tratar de hacer lo mismo, buscáis el arquetipo y le buscáis la cuerda que hay que girar para que sea completamente diferente la historia. El superhéroe Marvel,
que está en los cines tal vez está agotado, ya cada vez los guiones están más pencas, pero en el cómic siempre hay una vuelta más. Hay de géneros, de raza y todo. Nosotros como autores también deberíamos buscar esa otra vuelta. Todo se parece, pero no es lo mismo. Así comunicamos mejor lo que es un superhéroe y también lo que significa el heroísmo. Entonces un llamado a no ser una copia en el fondo, sino que a entrarse mucho más, buscar la diferencia, cómo podemos plasmar esta idiosincrasia, los valores culturales, mitológicos, y bueno, un poco realizar esta fotografía en el fondo chilena y transmitirla a través del cómic. ¿Qué opinas tú, Pancho, en ese sentido? Sí, es importante lo que el Seba también hace poco, que el territorio, el lugar donde uno vive, cada lugar es diferente. Por algo alguien se reconoce como de San Pedro y no de Concepción. O las pugnas que hay entre la gente de Valparaíso y Viña. Son vecinos, viven al lado. Son metros. Pero uno siente que de alguna manera su lugar de origen o el lugar donde habita tiene una relevancia particular y cada lugar tiene su propia forma, tiene su propia idiosincrasia. Y esos elementos son los que de alguna manera hay que buscar y rescatar y que nos dan esa visión diferente que dice el Seba. El contexto del personaje también ayuda mucho. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos las lagunas, antiguamente tenemos los cerros que ahora están llenos de edificios. Por lo menos cuando yo vivía acá en San Pedro, vivía al frente de en Violeta Parra, frente al río, en la Villa Spring Hill. Entonces, los espacios te dan una visión y una forma de cómo querer abordarlo y presentarlo. Después ya vienen un poco el tomar, que como decía muy bien Sebastián también, los arquetipos y cómo yo a ese arquetipo le doy una vuelta. Entonces, cómo logro hacer un giro o añadirle un elemento nuevo que sea atractivo para la gente. Y entre comillas no es un elemento tan difícil, pero sí hay que pensarlo harto y cuajarlo, que es como la palabra clave de alguna manera para que logre emerger la historia. Entonces, porque uno puede tener como los elementos base, pero cómo generar como un concepto que después uno le meta extraterrestres, le meta gente subterránea, gente del agua, siga funcionando. Entonces, que eso es lo que hace cuando uno logra un concepto ya que funcione, entonces y un camino al cual seguir. Oye, entonces para redondear, en el fondo entiendo que el superhéroe no es tan querido solo por ser super, sino por qué tanto logra generar ese sentido de identidad, de empatizar y te va moviendo cosas, ¿no? Exacto. Oye, bueno, estamos medio cortos de tiempo ya, pero tenemos un buen público, así que me gustaría dar espacio a una pregunta. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta respecto a lo que hemos conversado, próximos proyectos de nuestros autores, ¿no? ¿No? Ya, entonces, bueno, cerramos la charla de hoy día. Le doy las gracias. Si quieren conocer un poco más de su trabajo, lo que están, sea de superhéroes o no, ¿dónde la gente puede echarle un vistazo? Sí, bueno, acá tenemos el libro del brujo, que lo pueden comprar ahí en la tienda de la CNGC. Un superhéroe penquista, más antihéroe que superhéroe, de malas pulgas el hombre. Y pueden encontrarnos también en historieta.cl/tienda. Ahí también pueden adquirirlo y pueden también comprar algunas de las otras cosas que hemos hecho y publicado. Y yo, guardianesdelsur.cl, también pueden encontrar todos los cómics. Prat, de hecho, es un webcómic, así que lo pueden leer completo ahí. Están todos los capítulos. Sí, recién lo vamos a lanzar ahora la próxima semana ya en la Biblioteca Santiago, así que ahí oficialmente vamos a estar con el dibujante Esteban Abello, y todos los productos que tengo lo pueden encontrar en guardianesdelsur.cl. Ahí están los cómics y todo, y esperamos que sorprenderlo con, tal vez en el futuro, con nueva historia de lo que fue Caleuche. Excelente. Bueno, oye, y una última pregunta para cerrar bien cortita. Hablamos de sus referentes extranjeros a lo mejor, o sus motivaciones, pero superhéroes que ustedes le guarden cariño más allá del trabajo que han hecho ustedes. Aquí en Chile, Diablo, te lo dije, para mí Diablo fue una señal. Es importante mandar señales, ¿cachai? Nosotros cuando salimos con Guardianes del Sur como a kiosco, la verdad que no se gana tanto en kiosco. Todos creen, no, están en kiosco, no, es como una bicicleta nomás. Pero hay una señal.
un cabro que vea en Valdivia, en Temuco, que en el kiosco está un superhéroe que se llama Galvarino, que se llama Caupolicán, como las calles lo relaciona a su propia cultura, es una señal. Es como los Thundercats, cuando tiráis la cuestión para arriba, es como, compadre, esto se puede hacer, hazlo tú también. De eso es el superheroísmo. Una señal está otra, unas como los Flash, uno primero, otro después y así, y así. Entonces, en particular para mí, Diablo fue mi señal y el que yo le tengo mucho, mucho cariño a ese personaje. Sí, yo creo que Diablo fue un abridor de oportunidades, de cosas que se pueden realizar. Si alguien puede hacerlo, eventualmente yo también podría hacerlo, y alguien más también. Pero si bien no es un superhéroe propiamente tal, yo creo que Mampato marca un punto importante también de cómo llevar la aventura y cómo llevar la idea de tener un héroe nacional que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, para mí también fue súper importante, como dentro de mi crianza infantil y formativa, la historia de Mampato. Medias recortadas porque uno tenía el número 20, el 50, el 30 y tenéis que estar reconstruyendo cómo era, pero era infaltable la Mampato. Así que... Quizá una de las pocas cosas que le faltó, porque hizo de todo muy Mampato, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y su experiencia. Y bueno, lo dejamos hasta acá, pero seguimos adelante con los premios Pepo. No sé si nos queda. Y el lanzamiento de el segundo tomo de Lupo por Yanko Super. Y ahí entramos en la recta final de lo que vendría a ser la entrega de los premios Pepo. Así que no se muevan para que veamos el reconocimiento a lo mejor de la historieta chilena publicada el año 2021. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.